Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Corefo Voces que Educan. Un espacio diseñado para líderes educativos que buscan transformar la gestión de sus instituciones. Hoy abordaremos un tema sensible, pero crucial en la gestión de las instituciones educativas: la morosidad en el pago de las pensiones escolares. ¿Cómo enfrentarlas sin generar conflictos? ¿Qué decisiones estratégicas deben tomar los directivos? ¿Y cómo proteger la sostenibilidad financiera del colegio? Para responder a estas preguntas, hoy nos acompaña el contador público colegiado, Henry Milian, vicedecano del Colegio de Contadores de Lima, experto en gestión educativa y financiera. Bienvenido, Henry. Muchísimas gracias, Jacobo. Es un honor para mí estar en este podcast de Corefo. Para comenzar, es importante comprender el problema desde su raíz. Estimado Henry, desde la práctica profesional de la comunicación con las instituciones educativas, ¿cuáles crees que son las principales causas de la morosidad en los colegios? Este punto es importantísimo, digamos, en todas las instituciones educativas particulares, porque en los últimos 5 años hemos, sufrido, me pongo en el papel de los promotores, hemos sufrido esta clase de morosidad por parte de los padres de familia que no cumplen con pagar las pensiones a los centros educativos. Y eso genera, pues, indudablemente, no solamente un conflicto de caja, sino también finanzas y probablemente hasta contable, que es mi especialidad, ¿no? Okay. Puntualizando lo que mencionas, el tema del factor económico es muy importante, pero también hay temas de gestión que influyen con este problema. ¿Si podrías mencionar alguno de ellos? Sí, lo primero que tiene que meterse en la cabeza el promotor es que es un empresario. Un empresario de una institución educativa que vende. ¿Y qué vendemos? Vendemos servicios educativos profesionales. Desde que nos paramos frente a una cámara, en una plataforma Zoom o Meet o lo que fuere, indudablemente estamos prestando el servicio educativo. Y lo mismo frente a un aula en forma presencial. Por lo tanto, debemos tener justamente desde el inicio, desde la matrícula, debemos tener varios puntos que se deben considerar, toda vez de que las cosas y las reglas estén claras. Recordemos lo que decía hace un ratito, somos empresarios y tenemos que hacer un contrato, un compromiso con nuestro cliente. Y nuestro cliente es el padre de familia que representa a cada criatura, a cada niño o a cada joven que se inscribe, que se matricula en nuestra empresa. Y por ello, desde el saque, para hablar en términos simples y sencillos, para que nos entiendan todos, estimado Jacobo, es de que debemos considerar las fechas de pago de las pensiones, las fechas, el monto de la pensión, el monto de la matrícula, si hay una cuota de ingreso, también mencionarla dentro de la terminología de este contrato que estoy sugiriendo que cumplan los promotores, además de todos los datos habidos y por haber. Recordemos que no solamente es el padre de familia el que representa al niño, al alumno, sino también a veces los abuelos u otros tutores, ¿no? Sí. Has mencionado aspectos importantes como causas de la morosidad, ¿no? Y también algunos factores económicos y de gestión, ¿no? Algunas sugerencias que nos mencionas. ¿Qué pasa o qué riesgos enfrenta una institución educativa que no gestiona adecuadamente la morosidad? Bueno, se va a ver complicado en términos financieros, en términos contables y también en tributación, porque recordemos que dentro de nuestra emisión de boletas de venta estamos generando, pues, un impuesto que es el impuesto a la renta. Y probablemente cuando cerremos el año con los estados financieros, balance general o estado de ganancias y pérdidas, pues vamos a tener ahí un hueco de utilidad que todavía no se ha cobrado. Y por lo tanto va a generar un impuesto a la renta que también
digamos, tenemos que desembolsar ahora en estos meses y sin haber cobrado, digamos, la pensión total de nuestros clientes, que son los padres de familia, y que representan, vuelvo a decir, a nuestros niños o jóvenes de nuestros colegios, ¿no? Es decir, hay una afectación dramática al tema económico y financiero, hasta de funcionamiento, podríamos decir, de la institución educativa. Pero, ¿No es así? pero por supuesto, como cada empresa que no cuenta con dinero, no cuenta digamos, con cash para enfrentar las obligaciones mensuales, llámese planilla y remuneraciones a nuestros docentes, ¿no? Los servicios básicos de salud o todos los gastos administrativos, financieros que correspondan, indudablemente no vamos a poder cumplir todos los meses con esos pagos, ¿no? Desde ya debemos tomar medidas como promotores para efectos de, digamos, minimizar la morosidad en los colegios, ¿no? Perfecto. Muy bien. Sabemos que muchas dificultades pueden evitarse con reglas claras desde el inicio. Estimado Henry, ¿qué políticas debería tener un colegio para prevenir la morosidad? Bueno, lo primero que tengo que decirle a los promotores es que debemos escoger a nuestros clientes. Si somos empresarios, debemos escoger a nuestros clientes. El que representa al cliente, hemos dicho que es el padre de familia o tutor. Lo primero que tiene que hacer si viene un alumno nuevo es de chequear al padre de familia. De chequearlo, yo diría, en todas las plataformas de riesgo que existen en nuestro país. Llámese Infocor, Equifax, etcétera, etcétera. Desde ahí nos podemos dar cuenta si es que alguna persona natural está, digamos, en morosidad. Inclusive hasta hay plataformas gratuitas respecto a cada consulta que se haga. Sin embargo, sugiero de que se compre estas plataformas de riesgo para efecto de determinar si una persona es morosa o no. Teniendo ese filtro, indudablemente ya tendríamos un reparo, ¿no? El primer reparo en cuanto a la aceptación de este cliente. Luego, si es que, digamos, es una persona que no tiene riesgo crediticio, o es una persona puntual en sus pagos, indudablemente puedo aceptarlo. Y dentro de la matrícula debemos hacer un checklist. Primero, lo que les decía hace un ratito, debemos tener los nombres completos, las direcciones completas, los números celulares completos para efectos de poder determinar y hacer la cobranza en su respectivo momento. Las vías de comunicación, sean plataformas que utilizan los promotores para la comunicación con los padres de familia, sean los WhatsApp, sean los teléfonos celulares, para poder determinar y exactamente hacer la cobranza mes a mes. Eso es importantísimo, aunque parezca mentira, pero he encontrado muchos colegios que inclusive hacen grupos de WhatsApp con los padres de familia y se comunican en determinado momento, de tal manera que desde el día 15, la quincena, están diciendo que ya está próximo a vencerse las pensiones. Y ese recordatorio hace que se pueda cumplir en pagar. Luego en la matrícula es importante conocer el horario, cuánto es el monto de la pensión, si se va a subir la pensión en su determinado momento, que eso se hace en noviembre de cada año para efectos de considerar, digamos, el incremento para el próximo. Es también saber si es que hay una cuota de ingreso, el horario de las clases y cuándo los va a atender el director o la directora. Tales o cuales charlas, entre otros puntos importantes, sería digamos, los primeros pasos para no tener mañana más tarde un problema y un dolor de cabeza con el cobro de las pensiones. Es decir, el colegio, los directores tienen que establecer políticas claras, digamos, condiciones, digamos, transparentes, para que al momento de la matrícula, pues, funcione el tema de que la cobranza de la morosidad no sea un problema para la institución educativa. Pero, ¿qué errores suelen cometer las instituciones educativas cuando no tienen estos lineamientos bien definidos? Es decir, políticas y condiciones claras de trabajo con los padres de familia. Siempre digo yo de que los promotores, debemos ser solidarios unos con los otros.
A lo largo de mi carrera profesional como experto en educación me he encontrado con diversos promotores que reciben al padre de familia moroso del colegio de al frente. Y viene el moroso y no le pido, por ejemplo, la constancia no adeudo del colegio de al frente, que justamente es mi colega, es mi amigo y mi vecino. Por lo tanto, debe ser solidario también con ellos, ¿no? Ese es un punto importante. Por eso muchas veces los promotores deben unirse en asociaciones, en grupos empresariales, para efectos de, tener claro de que no debemos aceptar de ninguna manera un padre moroso, porque si no cumplió en la empresa educativa 1, no va a cumplir en la empresa educativa 2. Entonces, eso también es un tema ya estrictamente, de repente, psicológico, no necesariamente económico, porque muchos padres de familia pues cometen ese error de no cumplir con el pago de las pensiones de sus hijos, ¿no? Definitivamente, prevenir es mejor que corregir. Pero cuando el problema ya existe, la gestión se vuelve clave. Aquí entramos en un terreno muy delicado, la relación con las familias. Estimado Henry, desde tu experiencia profesional, ¿cómo debería un colegio manejar situaciones de familias con problemas de pago? Es complicado porque cada familia, cada padre de familia o cada tutor es un caso diferente, pero en términos generales, digamos, los promotores tienen que convertirse, o con su área psicológica debería entablar charlas de motivación, y no solamente de motivación, sino de la creación de responsabilidades. Porque una de la responsabilidad importante de un padre de familia es educar a sus hijos, y la educación es importante, y si lo está matriculando en un colegio en el cual tiene que pagar, un colegio particular, indudablemente tiene que cumplir las reglas. Y una de las reglas importantes es la regla económica. Sin embargo, dentro de tu pregunta está el tema de la gestión. El tema de la gestión, creo yo, y como un tip para los promotores, es de que se efectúe desde el inicio del año, inclusive desde diciembre ya, algunas promociones de descuento para efectos que, si el padre de familia cumple con pagar la totalidad del año escolar, genere un bono, genere un descuento, genere una oferta importante para que el padre de familia que tenga dinero en los meses de diciembre, por ejemplo, que coincide con algunas gratificaciones y demás, o las utilidades de marzo en algunos casos, por eso te decía que cada familia es diferente una a otra, cumpla con pagar en forma adelantada, ¿no? Eso genera de que ya te evites de un cliente menos o dos clientes menos, o un porcentaje de tu población estudiantil que ya cumplió en pagar todo el año. Entonces es importante también generar esa clase de ofertas económicas para efectos de que el pago sea adelantado. Interesante las propuestas que mencionas. Quiero puntualizar el hecho de las escuelas para padres, porque usualmente las escuelas para padres se utilizan para temas de comportamiento, situaciones psicológicas, talleres, ¿no?, para educar mejor a los hijos. Pero a veces no se aborda el tema de las responsabilidades que ellos tienen como padres de familia frente a una institución educativa privada. Entonces me parece un aporte importante que creo que los directores van a tomar nota. Muy aparte, lógicamente, de las promociones que se les pueda brindar previamente, y con ello lograr que haya una fidelización y mayor responsabilidad con los padres de familia. ¿Qué tipos de acuerdos consideras que se pueden establecer sin comprometer la sostenibilidad económica de la institución educativa con los padres de familia? Bueno, al inicio, en la matrícula, debe haber un compromiso de pago, ¿no? Darle reglas claras a nuestros clientes. Vuelvo a decir, estamos hablando de instituciones educativas particulares como empresas. Los promotores son los gerentes, y si tenemos claro ese tema, indudablemente vamos a actuar como tales.
Y para ello darle las reglas claras. Por ejemplo, si no hay pago oportuno, lamentablemente no le podemos entrar los certificados de estudios. Sí debemos tomarles los exámenes porque estamos obligados por la ley de la economía familiar. La protección a la economía familiar es importantísima en nuestro rubro educativo, así que hay que cumplirla. Lamentablemente tenemos esa clase de protecciones para el padre de familia. Muchos se quejan, muchos promotores se han quejado, ¿y quién nos ampara a nosotros, no? Es indudable que debemos generar esos talleres, pero también en la parte financiera, y eso se lo comunico, por ejemplo, a mi familia, decirles que cada padre de familia debe comunicar también a sus hijos de que hay una responsabilidad financiera, ¿no? 1 de ahorro, 1 de cumplir con el pago, 3 de satisfacer las necesidades básicas de cualquier ser humano que está bajo nuestro digamos, cuidado, ¿no? Pero a veces estas situaciones que se presentan, digamos, del tema de los compromisos, de los pagos que hay que realizar, a veces los incumplen, ¿no? Hay un porcentaje importante que incumple. Sí. Pero ¿cómo comunicar de la mejor manera para no generar un conflicto o afectar la confianza con los padres de familia? Sí, los últimos 5 años, a raíz de la pandemia del COVID-19, se ha visto que esta morosidad ha subido, hasta un 40% inclusive, según las estadísticas. En algunos casos, el 16% de la población educativa ha sufrido morosidad, en esos porcentajes y en estos picos. Se dice que el buen gerente, al finalizar el año, solamente debe tener el 5% de morosidad de toda su comunidad estudiantil. Sin embargo, a veces sucede que es más. Entonces, entablar esa relación, empresarial con el cliente, con el padre de familia, es generar este acuerdo que les menciono, que prefiero que sea por escrito, de repente no denominarlo contrato, porque según los abogados el contrato tiene que tener 3 requisitos importantes, ¿no? Que es las partes, que en este caso el colegio y el padre de familia, el precio del bien o del servicio, en este caso la pensión del servicio educativo, y tercero, digamos, generar qué servicio se va a desarrollar dentro de ese año, ¿no? Es importante esto porque si bien es cierto, existen contratos orales, pero también está escrito. De repente no lo puedo denominar contrato, pero lo puedo denominar compromiso. Pero si reúne estos 3 requisitos, indudablemente va a generar un compromiso ya sólido, ¿no? Y tiene que ser firmado por el padre de familia, por el tutor, con todos los datos habidos y por haber de estos señores, preguntar los datos del papá, de la mamá, del abuelo, si está a cargo otro tutor, preguntar todos los datos necesarios para poder hacer la cobranza correspondiente. Porque las normas hablan de una cobranza de vía administrativa. Pero a lo largo de mi trayectoria también he visto de que nunca hacen la cobranza administrativa, pero no hacen la cobranza judicial, ¿no? Por los montos, digamos, de las pensiones impagas, y que genera pues un juicio ante el Poder Judicial que sabemos que se alarga y a veces no vale la pena hacer el costo-beneficio de realizarlo. Por eso es que debemos prevenir con este compromiso de pago, ¿no? Sí, y ciertamente la comunicación tiene que ser asertiva, ¿no? Tiene que haber una cercanía, ¿no? Y utilizar estos espacios que también donde el padre de familia participa, como la escuela de padres, poder incorporar como parte importante también de la comunicación entre el colegio y la familia. La responsabilidad financiera es importantísima. Porque la morosidad no es un problema administrativo, también es financiero. Estimado Henry, ¿cómo impacta la morosidad en el flujo de caja del colegio? Es un tema efectivamente financiero, y además, permíteme también añadir, es un problema tributario. ¿Por qué? Porque los colegios particulares, las instituciones educativas particulares, nos regimos por el decreto legislativo 882, que es la ley de inversión en educación. Y nos dice que debemos pagar impuesto a la renta de tercera categoría. Y además debemos cumplir con el principio del devengado.
¿Qué cosa es el principio del devengado? El devengado significa que me pague o no me pague el padre de familia, yo tengo que emitir mi boleta de venta, que además es electrónica. Y la boleta de venta, al ser emitida, inmediatamente me va a generar en mi registro de ventas, en mi libro de registro de ventas, electrónico también, me va a generar una suma. De tal manera que, si yo tengo 100 alumnos, yo debo tener 100 boletas de venta. Y la suma, sobre esa suma, yo debería pagar, o debo pagar obligatoriamente, porque es una imposición tributaria, el impuesto a la renta, por eso se llama impuesto, imposición. Y al pagar el impuesto a la renta estoy pagando un tributo adelantado porque todavía no me están cumpliendo en pagar el padre de familia. Y muchos promotores eso a veces no lo entienden, pero eso es una cuestión obligatoria. Es más, por el decreto legislativo ya respecto a este tema del devengado. Entonces, si yo sumo todas mis ventas, ¿no es cierto?, multiplicado desde marzo hasta diciembre, voy a tener un determinado monto de ventas anuales. Más la matrícula correspondiente, voy a tener probablemente 11 meses de facturado boleteado. Eso significa de que si tengo un 20% de deuda de los padres de familia al tener yo la obligación de emitir, indudablemente va a generar para mí un flujo de caja que no lo tengo y no puedo cumplir de repente con el pago de las remuneraciones a mis docentes. De repente no voy a poder cumplir con los gastos administrativos, llámese servicios básicos o alquileres. Recordemos que muchos promotores desarrollan sus clases dentro de locales alquilados. O que si son de ellos, indudablemente quieren generar para ellos también una renta de alquiler. Pero esto genera no solamente un costo financiero, toda vez de que no tengo cash para poder cumplir con las obligaciones administrativas y demás, sino también al finalizar el año voy a tener, digamos, una falsa utilidad, ¿no? Por este principio que ya lo mencioné, que debo de boletear todo, me pague o no me pague el padre de familia, y voy a tener que a fin de año, ahorita que se viene en mayo y junio, las obligaciones de pagar y presentar mi declaración jurada anual a SUNAT, voy a tener que cumplir en pagar un impuesto a la renta que probablemente todavía no he cobrado, ¿no? Podríamos decir entonces que la morosidad afecta directamente a la liquidez de la institución educativa, a la capacidad para poder asumir sus responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, el pago de planilla puede afectar. ¿Es cierto esto? Sí, ¿por qué? Porque recordemos que nuestra fuerza de venta de todos los colegios particulares y de los promotores es la planilla de remuneraciones. Todo docente tiene que estar en una planilla de remuneraciones, que ahora se llama planilla mensual electrónica, PLAME. En esta obligación de carácter laboral, que ya lo maneja también SUNAFIL, tenemos SUNAT por un lado, SUNAFIL por el otro, y además Indecopi, porque si no cumplimos con determinadas, la ley de protección que hablábamos en el bloque anterior, la ley de protección a la economía familiar, pues Indecopi inmediatamente está sancionando a los colegios por esta clase de supuestos infracciones a la norma, ¿no? Entonces, efectivamente, si no tengo liquidez, si no tengo dinero, no voy a poder cumplir con mis pasivos corrientes, que es básicamente pagar planilla, pagar proveedores y pagar los tributos que correspondan, ¿no? Y viendo la parte de acciones, del tema del director, por ejemplo, ¿no? ¿Qué acciones, qué medidas puede tomar para mantener la estabilidad financiera? Podría decirse de que se debe controlar bien la morosidad de los padres de familia en cuanto al pago de las matrículas o las mensualidades. Claro, lo que decía en varias ponencias, ¿no? O sea, si es que no tomas las medidas necesarias, vas a tener problemas al finalizar el año, al finalizar el año lectivo. Entonces vas a tener un dolor de cabeza al tener una morosidad alta, ¿no? Debemos cumplir digamos, desde elegir a tu cliente, como ya lo dije en su momento, ¿no? Estimado Henry, para cerrar este episodio con ideas concretas, si un director quiere mejorar la gestión de la morosidad, ¿qué 3 acciones clave debería implementar el día de hoy?
3 acciones. A ver, lo primero, escoger a su cliente, chequearlo en Infocor, en cualquier plataforma de riesgo de nuestro país, para saber si es una persona morosa. Si es morosa, simplemente no pasa. Segundo, hacer promociones de bonos, descuentos al iniciar el año escolar, de tal manera que los padres de familia puedan pagar adelantado las pensiones. Si fuera posible, digamos, hacer un porcentaje de descuento importante para que paguen todo el año. Eso es importantísimo. Y tres, importante, nosotros somos una empresa educativa y los promotores son gerentes. Debemos considerar y meternos en la cabeza ello. Por lo tanto, debemos tener y cuidar no solamente los ingresos, sino también los costos. Y los costos de las instituciones educativas particulares deberían ser medidas de acuerdo a un presupuesto económico. Has mencionado 3 acciones claves que me parecen importantes. Seguro que los directores van a tomarle la atención y la nota también. Pero, ¿qué prácticas debería de evitar para no agravar este problema de la morosidad? Ser solidarios, ¿no? Ser solidarios es una cuestión de honor, solidario con nuestros colegas promotores, solidarios con nuestros colegas empresarios educativos, toda vez de que debemos pedir, por ejemplo, la constancia no adeudo. Si encontramos un cliente nuevo, un alumno nuevo que viene, primero pedir la constancia no adeudo en la otra institución educativa anterior, ¿no? Para efectos de que podamos tener, digamos, un historial crediticio, llamémoslo así. Somos empresarios, ya lo dije, y debemos conocer, pues, quién es nuestro cliente, ¿no? A todos los directores que nos siguen, recordemos que gestionar la morosidad no es solo cobrar, es liderar con estrategia, empatía y visión de sostenibilidad. Algunas palabras finales, Henry, de toda esta reunión que hemos tenido. Cómo no, Jacobo. Me gustaría decirle a los promotores, a todos los directores de las instituciones educativas particulares, que deben siempre capacitarse en los talleres, en las ponencias, en las excelencias clases de que da Corefo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y también buscar asesoría, ¿no? Recordemos que somos empresarios y tenemos que buscar asesoría financiera, contable, ¿cómo no? Y con mucho gusto para poder servirles y atenderlos como un segundo consultor dentro de su staff de profesionales a todos los promotores de Corefo. Muchas gracias, estimado Henry, por compartir con nosotros estas valiosas reflexiones que de verdad van a ser de mucha ayuda para los directores. Muchísimas gracias, Jacobo. Para mí es un honor estar aquí en este podcast de Corefo. Y si me lo permites, decirle a los promotores que si tienen la oportunidad de buscar una asesoría con nosotros, con mucho gusto. Nosotros estamos en todas las redes como Milian Contabilidad y Auditoría Inteligente. Así que los esperamos con una consulta gratuita, como lo ofrecí, y así que con mucho gusto. Gracias. Bien, con todos los directores nos encontramos en un próximo episodio de Corefo Voces que Educan, con más herramientas para transformar la educación. Hasta la próxima.